La influencia del contexto en los procesos de alfabetización. Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Licenciatura en Educación Primaria. Reyes Rojas Jessica Natalie. Procesos de alfabetización inicial. Maestra Diana Rojas Salinas. El lenguaje ha creado al hombre más que el hombre al lenguaje. Jacques Monod. A lo largo de la vida humana, el hombre ha desarrollado técnicas para comunicarse con otros individuos. Actualmente, se sabe que no hay una edad ideal para aprender a leer y escribir, puesto que es un proceso que se realiza a lo largo de la vida. Pero se debe tomar en cuenta algunos factores que afectan al proceso de alfabetización. La diversidad lingüística es una situación de la comunicación que refiere al lenguaje partiendo de los orígenes de los hablantes. Dentro de las prácticas sociales del lenguaje, se establece que los individuos se expresarán por medio del lenguaje oral y escrito según su contexto y necesidades personales y sociales. Dentro de esta situación entran dos factores de máxima relevancia: el factor del multilingüismo y el plurilingüismo. El multilingüismo hace referencia a una zona con una gran diversidad lingüística, o sea, que la comunidad es capaz de expresarse en varias lenguas, mientras que por otro lado el plurilingüismo hace referencia a la conjunción de varias lenguas. Esto debe de tomarse en cuenta al emplear un modelo que permita que los alumnos puedan expresarse de manera escrita y al mismo tiempo logren interpretar textos sin olvidar que la diversidad existente no es una barrera para el aprendizaje, sino la oportunidad de establecer contactos entre realidades lejanas, dejando en cuenta que se debe respetar la cultura que cada individuo posee según el lugar de donde proviene. Por ejemplo, el Distrito Federal, donde muchos de los habitantes provienen de zonas alejadas de esta comunidad, pero aún así se conservan sus tradiciones y se respeta cada una de las formas en las que ellos se expresan. Por otro lado, un individuo aprende a comunicarse de acuerdo al contexto en el que se encuentre, pues de esto dependerá las normas culturales y del espacio físico en el que se desenvuelva. En 1950, Chomsky adoptó la teoría de la gramática universal para expresar el fenómeno de aprendizaje de una lengua, dependiendo de las variedades dialécticas, que serían las sociales, que es la comunidad, la geográfica, que es la zona, y por otro lado la histórica, que hace referencia a la época en la que el hablante se encuentra. La variedad social hace referencia a la manera en la que el hablante se va a expresar de acuerdo al grupo social en el que se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra dentro de un campo disciplinar, tendrá que utilizar un lenguaje acorde a su disciplina. Otro punto es el espacio geográfico, que hace referencia a la zona de ubicación donde se encuentra el hablante. Un claro ejemplo de ello podría ser los coreanos, que se expresan por medio de simbología que tiene que tener un trazo riguroso para dar a entender una idea, mientras que en México se expresa por medio de letras que no llevan algún trazo en particular. Otro punto es la variedad dialéctica histórica, que hace referencia a la época. Anteriormente había algunas palabras que no estaban en el diccionario, pero actualmente la Academia Real de la Lengua Española ha añadido algunas palabras a este vocabulario de acuerdo a la popularidad que han tenido en las últimas décadas. Unos ejemplos podrían ser cantinflear, catafixia o güey, entre otros más. Por otro lado, existen las corrientes teóricas de los procesos de alfabetización. Una de ellas es la corriente sociolingüística, que hace referencia a los puntos que anteriormente se trataron, como comunidad, zona y época. Esta se encarga de examinar el modo en que el lenguaje influye dentro de una sociedad, además de cómo el hablante se manifiesta en un escenario comunicativo. Por otro lado está la psicolingüística, que se encarga del estudio del hablante de acuerdo a sus procesos cognitivos y por ende a los procesos que éste realizará de acuerdo a las capacidades que desarrolló. Nos habla de memorización, de medición
de estímulos, de análisis y de elaboración de programas. Por otro lado está el pragmatismo, que se encarga de la manera en la que las palabras van trascendiendo de generación a generación en una sociedad democrática, por medio de problemas y de la experimentación. Como conclusión, podemos decir que el contexto influye de manera parcial o total en los procesos de alfabetización del hablante, pero también tenemos que recalcar el uso de la psicolingüística para la deducción de las etapas de desarrollo cognitivo en las que se encuentra el mismo, para así lograr una mejor comunicación dentro de sociedad.